¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video desde el tallercito. Bueno, me di a la tarea de buscar en los juegos de Raselli y Dowidat que tengo una unidad de cada una de las marcas, de la misma medida, para que no haya ningún tipo de especulación, dado que, bueno, en el otro videito comparé así muy por arriba, en el video de reflexiones sobre herramientas de calidad, comparé muy por arriba una de 15 y una de 19. Los comentarios no se hicieron esperar, dado que bueno, no eran llaves de la misma medida, por ende la comparación no podía ser válida, según comentaron, según se expresaron algunos de los amigos, que algunos no me quieren mucho. No, está bien. Esas críticas a mí me ayudan me motivan a ir a buscar al taller, dado que bueno, estoy en el tallercito, como les dije, las herramientas correspondientes para mostrar lo que quiero graficar. En estos prácticamente 2 minutos están viendo cómo recorro dos llaves estriadas de 24-27. La de abajo es de la marca Dowidat. La de arriba, obviamente, es de la marca Raselli. Industria Argentina, Dowidat, Industria Argentina. Tenemos obviamente la misma llave, la misma inclinación, es la misma matriz. Está hecha con la misma matriz, el mismo acero, número 220, la misma denominación para la unidad. Bueno, en la Dowidat falta la sigla de número, pero 220 está, 27 estampado de la misma forma, daría la sensación que hasta con el mismo número percutor se hizo. Número de impacto. Estriadas las dos, herramientas exactamente iguales. Tano, ¿y cuál te dio más resultado? Bueno, en mi experiencia, obviamente trabajé mucho con las dos. La verdad que, si tengo que ser sincero, la calidad de Raselli, de la buena hora de Raselli, la buena época, se compara muchísimo, muchísimo a las antiguas mitológicas Dowidat. La verdad que mi juego de Dowidat ha trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. El Raselli también. Créanme que la calidad iba pareja. Hasta que bueno, lamentablemente Raselli tuvo su época de deterioro, como ya he comentado muchas veces, la calidad empezó a disminuir a pasos agigantados, o sea, eran herramientas verdaderamente malas. A mí se me explotaron en la mano estriadas y desboqué llaves Raselli. Incluso en algún momento, en alguna maratón, hice una comparativa de una llavecita de 1/4 que tenía a mano, de la buena época y de la vieja época. Les puedo asegurar que el peso de la unidad de la buena época es el doble que el de la mala época, o viceversa. La unidad de la mala época pesa la mitad de la herramienta de la buena época. Bueno, acá tenemos dos combinadas de 14 milímetros, una Dowidat, la otra Raselli. Quiero que sepan que este es un modelo un poquito más avanzado en época de Raselli. Por eso viene con ese rebaje, si nos ponemos a hilar fino, donde está estampado, no estampado, forma parte de la herramienta el 14, forma parte de la fundición. En la Dowidat lo tenemos sin ese recuadro, llamémosle, pero bueno, es la número 111,
unidades exactamente iguales. La verdad que las podemos comparar del lado que ustedes quieran. Y son herramientas que verdaderamente, como digo siempre, están muy ligadas a mi pasado y bueno, a mí me han dado excelentes resultados. Pero no terminé de responder la pregunta que me auto hice pensando en alguno de ustedes formulándome esa pregunta. ¿Cuál de las dos me dio más resultado? Bueno, tengo que reconocer que Dogwithat siempre ha tenido una calidad pareja, al menos en las unidades que yo tengo, que son los juegos completos de combinadas, llaves de boca y estriadas. Tengo sin completar el juego de combinadas hexagonales, pero bueno, en la última época de Raselli el juego de combinadas hexagonales se redondeaba literalmente. Así que bueno, si tendría que apostar por una, me quedo con Dogwithat. Pero la buena época de Raselli prácticamente no había comparación. O sea, eran la misma cosa. Acá estamos viendo ya hace un ratito la 1316 7 octavos, herramienta de dos bocas, denominada número 6 en Raselli, denominada número 6 en Dogwithat, con el valor en milímetros, con el valor en milímetros, con el valor en milímetros, con el valor en milímetros. Bueno, la misma llave, la misma herramienta. Son las mismas 40. Así que bueno, si alguien quiere aportar un poco más de datos para el video definitivo de estas dos marcas, encantado, los voy a recibir en mi Instagram, en mi Facebook o acá mismo en los comentarios. Dado que bueno, me faltan algunas fechas de en qué momento se empezó a fabricar Raselli, dado que bueno, Dogwithat viene haciendo herramientas de muchísimo más atrás y obviamente Raselli hizo una especie de adquisición de matricería, y empezó a fabricar la herramienta. Así que bueno, hasta ahí es donde voy a dar de información, dado que no es el video definitivo, pero para los amigos, los incrédulos, les muestro que las herramientas, las llaves, son las mismas 40. Esta no la diste vuelta tanto, bueno, la vamos a dar vuelta. Espero no aburrirlos, simplemente para los fanáticos de la antigua escuela, o más detalladamente los fanáticos de Raselli, Dogwithat y todo el mito que hay